Señores y señoras, bienvenidos sean todos. Gracias a Dios por su vida, gracias por estar aquí, gracias por su presencia, gracias porque siempre, señores, ustedes han sido fieles en lo mucho, en lo poco, pero aquí estamos todos, gracias al Señor, gracias a su sacrificio, gracias a que lo amamos, más que nada estamos presentes aquí porque lo amamos. No hay nada mejor que estar en Cristo Jesús, ¿no? Para bendición de todos nosotros. ¿Cómo se la pasaron en estas vacaciones de Semana Santa? Yo espero que se la hayan pasado muy bien, que todos estemos contentos, que todos estemos ya regresamos al trabajo, ya estamos listos para seguir. Pues que esperemos que todo haya sido para bien. Déjenme acomodarme porque... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí está. Listo, aquí está. Ah, sí, miren, aquí estamos ya. Ojalá pronto pueda empezar a venir a ver. Yo creo que se equivocaron. Siempre les estoy diciendo por dónde y siempre a la mera hora se los cambio, ¿no? Pero qué bueno que ya estamos aquí pendientes. ¿Se acuerdan que vimos el día viernes? Sí tuvimos, sí tuvimos clase el viernes. Voy a comer una palanqueta, Tuvimos clase el día viernes, ¿no? Acerca del Calvario de Cristo. Lo vimos desde un punto de vista médico. Todo lo que sufrió nuestro Redentor, todo lo que tuvo que pasar para que nosotros pudiéramos tener esa gracia de estar en la presencia del Señor. Víctor, bienvenido, mi hermanito. Bonita noche, que estés muy bien, me alegro verte aquí. Ahora sí le ganaste a todos, Víctor, ahora sí le ganaste a todos. Qué bueno, Víctor, qué bueno. Bueno, Víctor, ahora sí, ten a la mano tu Biblia, ten a la mano tu equipo cómputo. No vamos a ver muchos versículos, pero lo que sí vamos a ver van a ser muchas cuestiones que ya vamos a ver. Ya vamos a entrar al tema en lo que van llegando estas personas, en lo que van llegando todos, ¿no? Si de repente ven que muerdo algo, es una palanqueta, también les invitaría, pero no están ustedes. Así que me voy a comer una palanqueta. Bueno, a ver. Ya vimos que Jesucristo fue crucificado. Y fue crucificado por todos y cada uno de nosotros. Que todos, ya tenemos acceso a una comunión con Dios por medio de su muerte vicaria ahí en la cruz, ¿no? Que ese sacrificio nos dio acceso a todos nosotros a tener una íntima comunión con el Padre y que ya eso nadie nos los puede quitar. Ya no necesitamos un mediador, ya no necesitamos un hombre, ya no necesitamos absolutamente nada de eso, porque la gracia de Jesucristo nos cubrió y con eso ya nos dio el acceso a Él. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces con la resurrección? ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo que cuando vio el templo, que le dijo a todos los que estaban ahí presentes que destruyeran ese templo y que en 3 días Él lo levantaría? Obviamente los fariseos tardamos, no sé, 70 años, 46 años, no recuerdo bien los años exactos, en el sentido de que se acuerdan todo lo que dijo este señor, que si destruíamos el templo, que Él en 3 días lo levantaría. La respuesta viene en versículos más adelante. En realidad Jesucristo no se estaba refiriendo a un templo de piedra, se estaba refiriendo a su propio cuerpo, a la morada del Espíritu, en el sentido de que Él sabía lo que le venía, sabía que iba a ser crucificado, que iba a ser muerto, pero que Él iba a resucitar de entre los muertos, que Dios lo iba a resucitar entre los muertos. ¿Qué tiene que ver la resurrección de Cristo con todos y cada uno de nosotros? Absolutamente todo, absolutamente todo. Es la base del Evangelio, es la base de nuestra fe, es la base de nuestra creencia, es absolutamente todo. Sin la doctrina de la resurrección no podría haber nada, absolutamente no podría haber nada. ¿Por qué? Porque no tendría caso. Si Jesucristo no resucitó de los muertos, no tendría caso el que creyéramos en todo lo que está alrededor, el bautismo, el Espíritu Santo, Dios, la palabra, todo eso, no tendría caso. Y les voy a leer lo que dice por ahí, Víctor, si me apoyas poniendo en pantalla
en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15, en los versículos del 12 al 19. ¿Sí? Es Primera de Corintios 15, versículos del 12 al 19. Y se los voy a leer. Se los voy a leer en este momento para que veamos de qué se va a tratar. Dice así. Dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre ustedes, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Señora Patricia, bienvenida, gracias a Dios por su vida. Rafita, bienvenido, mi hermano. Dianita, qué bueno verte por aquí. Gracias. Entonces, les voy a hacer una pregunta. Obviamente, Víctor, tú tienes prohibido contestar en este momento, pero les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría, señora Patricia? ¿Qué pasaría, Rafita? ¿Qué pasaría, Diana? Si Jesucristo no hubiera resucitado entre los muertos, ¿qué pasaría? Díganme ustedes, ahí les doy, en lo que le doy una mordida a mi palanqueta, ustedes pónganme ahí rápidamente qué pasaría si Jesucristo no hubiera resucitado. Ajá. ¿Qué pasaría? Les voy a leer otra vez, Primera de Corintios 15, dice 15:14, y dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Gracias, Víctor, gracias. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estamos en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. No habría vida eterna. Exactamente, señora Patricia. No habría vida eterna, no habría ¿cómo se llama? No habría resurrección de muertos, no habría bautizo, no habría absolutamente nada. Y seríamos los más dignos de lástima. Eliana Matías, bienvenida, que Dios bendiga tu vida. Gracias por acompañarnos en esta serie de clases. Ojalá te sean de utilidad. Sabemos que el Espíritu Santo está entre nosotros y que todo esto sea de bendición para todo el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Pues que todos nosotros seríamos los más dignos de lástima, y lo dice Pablo en 1 Corintios. Nosotros estaríamos predicando falsamente de Dios. Ajá. Estaríamos, todo lo que hay alrededor de la resurrección de Cristo, la vida eterna, el bautismo, el Espíritu, los dones del Espíritu, todo sería mentira. ¿Por qué? Porque Cristo no hubiera resucitado, si eso no hubiera pasado. Pero ¿qué creen? Que Cristo resucitó de entre los muertos. Ajá. Charlotte, bienvenida, Charlotte, gracias por estar aquí, que sea de bendición para todos nosotros, especialmente para tu vida, y que todo esto que estemos oyendo aquí, el Espíritu Santo nos guíe para poder decirlo. Bueno, entonces les decía, si no hubiera resucitado, no hubiéramos sido libres y no hubiéramos sido, exactamente, no hubiéramos sido perdonados de pecado, no habría salvación ni ese lazo con Dios. Se dan cuenta de que todo absolutamente sería mentira. Pero ¿qué creen? He aquí las buenas noticias. Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Cómo sabemos que Cristo resucitó de entre los muertos? Para nosotros los que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, que hemos recibido a Él y a Dios como la base de nuestra fe personal para tener una comunión íntima con Él, creemos que Cristo resucitó porque lo dice la Biblia. Simple y sencillamente lo dice la Biblia. No hay que... Si nosotros estamos convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios, entonces no tendríamos por qué tener absolutamente ningún motivo de duda. Pero, ¿qué creen? ¿Qué creen? Por ahí afuera, en el mundo, hay mucha gente. Miren, ya, gracias a Dios, gloria a Dios, casi todo el mundo sabe que Jesucristo existe, sabe que Jesucristo vivió.
La prueba más grande, como siempre les he dicho, es que partió el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo se toma de antes de Cristo y después de Cristo. No hay ningún otro personaje tan grande como nuestro Señor para que haya partido el tiempo, para que la medición de la historia se tome después de Cristo y antes de Cristo. Esa es una prueba irrefutable de que Cristo existió. Ya no hay, algunos por ahí, algunos locos todavía piensan que Jesucristo era un espíritu, que Jesucristo es una especie de fantasma, que Jesucristo no, algunos otros dicen que Jesucristo solamente fue un maestro, por ahí el Islam dice que fue un profeta, por ahí los judíos no niegan que Jesús existió, pero no creen que sea el Mesías. Al final me acuerdan esto que les estoy diciendo porque les voy a dar, si es verdad lo que estamos viendo en estos momentos, se está dando una profecía muy grande acerca de la Biblia en relación a la segunda venida de Cristo, en relación a la tribulación. Hay una señal muy, muy grande que esperemos en Dios que sea mentira, pero ya está ahí. Me acuerdan casi al final de la clase y de hecho te la voy a dejar de tarea, mi estimado Rafita, porque es una señal muy, muy grande de que Cristo ya viene y de que ya va a venir la tribulación. No estoy diciendo tiempos, pero es una señal muy, muy grande. Bueno, entonces les decía, ¿qué pasa con esa gente que de repente nos dicen, es que sí existió Jesucristo, pero pues ¿cómo crees que va a resucitar de entre los muertos? Nadie ha resucitado, nunca ha pasado. Bueno, para todos esos nosotros, recuerden que la base de nuestras clases es la apologética. Y hoy vamos a ver 5 hechos que demuestran la resurrección de Jesucristo. Son 5 hechos que un señor llamado Michael Licona, que es especialista en historia del Antiguo Testamento, los dio y que a la fecha son muy, muy, muy difíciles de debatir. Él ha escrito muchos libros acerca de historia del cristianismo, historia de la resurrección, se especializó en historia de la resurrección. Este señor Michael Licona es director de una universidad cristiana en Estados Unidos, un instituto bíblico dedicado al evangelismo. Él es director de apologética y misiones, creo. Entonces este señor nos dio 5 hechos que demuestran la resurrección de Jesucristo. Los vamos a explicar. El primer hecho que tenemos que tener en cuenta, que Jesucristo fue ejecutado por medio de la cruz. Ajá. No hay ninguna duda, no hay ningún historiador serio que ponga en duda el hecho de que Jesucristo fue crucificado en una cruz. Ya el que lo dice ni siquiera tiene bases para afirmar que Jesucristo no fue crucificado. Entonces lo vimos el viernes, vimos todo lo que pasó nuestro Señor en el camino hacia la cruz y durante la cruz, en términos médicos, en términos explícitos, de cómo sufrió en la cruz. Entonces nuestro Señor fue crucificado en una cruz. Uh-huh. Algunos dicen por ahí que pudo haber salido vivo de la cruz. Algunos dicen que pudo haber sido un desmayo. Otros por ahí dicen que fue suplantado, ¿no? Bueno, hay historiadores como Josefo, uno de los más grandes historiadores de los judíos, que escribió un libro que se llama Antigüedades de los Judíos. En ese libro habla de Jesucristo y que fue crucificado. Es una de las fuentes más concisas de la que nos habla de que Jesucristo fue crucificado. No pudo haber salido vivo Jesucristo de la cruz, no se pudo haber desmayado. ¿Por qué? Porque vimos los latigazos, vimos cuántos fueron, vimos cómo fueron, vimos la corona, vimos la condición médica la que él estaba pasando, vimos que le salió la efusión pleural, vimos muchas cosas como para decir que ¿dónde fue su espíritu de Jesús esos días? Bajó el infierno. Cálmate, Rafa, cálmate. Todavía no llegamos a ese punto. Ajá. Entonces, Jesucristo murió en la cruz. Y tan es así que en la historia judía se habla de que hubo personas que salieron vivos de la crucifixión, que por la misericordia de los romanos salieron vivos de la crucifixión. Se menciona a 3, Josefo menciona a 3, que inclusive se les dio la mejor atención médica que Roma podía haberles ofrecido en ese momento, pero solamente solamente uno sobrevivió, el otro sí se murió. Ajá, Goyito, bienvenido, que Dios bendiga tu vida, gracias mi hermanito por estar aquí. Entonces, además de que si un soldado romano cometía el error de bajar a un prisionero de la cruz con vida, el que se iba a la muerte era el soldado romano. ¿Por qué? Porque así se castigaba un error en el ejército romano, con la muerte del que había causado el error.
Entonces, en la crucifixión de Cristo no hay ninguna duda, de que fue crucificado y no hay ninguna duda de que murió en la cruz. No se pudo haber desmayado. Recuerden que no aceptó la mirra. No pudo haber sido suplantado, no tenía quien lo había sido. Los judíos reconocieron que era Jesús el que estaba ahí. Nicodemo reconoció que era Jesús el que estaba ahí en la cruz. José de Arimatea reconoció que era Jesús el que estaba ahí. Su mamá María, su hermana, Salomé, todo el marierío que estaba ahí, reconocieron plenamente que era Jesucristo el que estaba ahí colgado del madero. Ajá, entonces no hay ninguna duda, no se desmayó, no lo suplantaron, no salió vivo. Además, tengan en cuenta esto, que si Jesucristo hubiera salido vivo de la cruz, hubiera salido todo cucho, ¿no? Imagínense, flagelado de la espalda, con una corona de espinas en la cabeza, cargando una cruz todo raspado, le atravesaron aquí una lanza, le hicieron todo moreteado y todo. En 3 días hubiera sido imposible que se recuperara, porque en 3 días lo vieron los discípulos, como lo vamos a ver más adelante, y sobre todo lo vieron los caminantes de Maús. De hecho, iba caminando con ellos. Los discípulos le dieron de comer. Entonces no hay ninguna duda de que Jesucristo estuvo crucificado en esa cruz. Ahí no hay nadie todavía que pueda rebatir debido a las fuentes históricas de que Jesucristo fue crucificado. Ese es el primer hecho para demostrar su crucifixión, que Jesucristo fue crucificado. ¿Cuál es el segundo hecho? Que tanto en la Biblia como en los escritos que hay alrededor de la Biblia, el caso de Josefo otra vez, el caso de Tito, el de Tasiano, de Ireneo, de los apóstoles, todos ellos testificaron que vieron a Jesucristo. Todos ellos testificaron, voy para allá mi Rafita, voy para allá mi estimado Rafita. Todos ellos testificaron que vieron a Jesucristo. Si nos vamos a la palabra, nos vamos a dar cuenta que inclusive Tomás, que era el discípulo más escéptico de todos los que tenían Jesús, y que no lo vio la primera vez que se le apareció a los otros, ¿qué dijo Tomás? Yo no lo voy a creer hasta que no lo vea con mis propios ojos. Y la vez que estaban reunidos en el aposento alto y que Jesucristo se apareció, cuando lo vio Tomás se fue de espaldas, porque Jesucristo le dijo, ven y mete tu dedo en mi llaga, ve las cicatrices que traigo en la mano, ¿no? En la muñeca. ¿Qué dijo Tomás en ese momento? Señor y Dios mío, ¿no? Reconoció la divinidad de Jesucristo en ese momento. Ahora bien, ¿qué pasa? Que algunos dicen, no, pues es que a lo mejor los discípulos inventaron que Jesucristo se les había aparecido. Ok. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos una grande mentira que no se sostiene? ¿Por qué? Porque llega en algún momento en que la vas a regar en esa mentira. Por ejemplo, vamos a suponer que yo en este momento les mintiera y que les dijera, no sé, mañana el sol va a salir hasta las 12 del día, ¿no? ¿Y qué pasaría? Que el sol sale a las 7 de la mañana y me decían, ese Vite es un mentiroso, no es cierto. Sí salió el sol. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos personajes, como lo podemos leer en la palabra de Dios y lo dice un versículo en específico, recuerden que yo no les doy versículos en específico porque quiero que lean la palabra. Pero Víctor, si me haces favor de ir poniendo los versículos que voy mencionando, te lo agradecería mucho, mi hermanito. Ya sabes que en ti me apoyo demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de los discípulos, cada uno de los 11 discípulos que quedaron, dio su vida sosteniendo que habían visto a Cristo resucitado. Cada uno de ellos dio su vida. Ninguno de ellos se echó para atrás. Regreso a la mentira que yo les diría, no, mañana el sol va a salir hasta las 12 del día, ¿no? Y resulta que el sol sale a las 10, a las 7 de la mañana. ¿Qué pasa cuando me pregunten por WhatsApp, por teléfono? ¿Qué pasó ahorita? ¿No que iba a amanecer hasta las 12 del día? ¿Qué les diría yo? Ups, perdón, me equivoqué. No es cierto, era una broma, cualquier otra cosa, ¿no? Pero los discípulos no. En todo el testimonio de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que ninguno de ellos se echó para atrás. Al contrario, todos afirmaron haber visto a Jesucristo resucitado. Todos hablaron con él. ¿Se acuerdan cuando los mandó a Galilea y que los 11 estaban
pescando y que no habían agarrado ningún pececito y que de repente un hombre en la orilla les dijo, echen su red al lado derecho de la barca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando echaron la red del lado derecho? Que la barca hasta se iba a voltear por la cantidad de peces que había ahí en ese momento. ¿Quién fue el que lo reconoció? Pedro. Dice la palabra que se aventó al mar, nadó y llegó a su encuentro. Híjole, esto, yo creo que así nos va a recibir a Jesucristo allá arriba cuando nosotros lleguemos en su presencia, ¿no? Cuando Pedro llegó, ¿qué estaba haciendo Jesucristo? Estaba haciendo un pescadito asado. Híjole, hasta se me hace agua la boca, nada más de pensar que Jesucristo fue el cocinero de la cena, ¿no? Fue el de las bodas del Cordero, que fue el que nos preparó el banquete. Imagínense a qué sabía ese pescadito cuando los 11 discípulos bajaron de la barca y Jesús ya los estaba esperando con el desayuno, con unos pescaditos asados, ¿no? Ahí lo volvieron a ver. Ninguno de los 11 discípulos, no hay registro ni en la Biblia, ni en lo que está alrededor de la Biblia, en la historia antigua, en los libros, en la tradición judía, en la historia romana, que algún discípulo se hubiera echado para atrás. De hecho, cada uno de los discípulos tuvo una muerte muy cruel, muy, muy cruel. El único que murió de viejo fue Juan, pero imagínense su vida, ver morir a todos sus amigos, vio morir a Jesucristo para empezar, vio morir a todos sus amigos los apóstoles y él pasó los últimos días de su vida en una tumba hecha de piedra, no tenía almohada, no tenía cabecera, no tenía cobija, nada, era una cueva. Imagínense cuando subía la marea, el pobre Juan estaba acostado en piedra escribiendo de lo que se acordaba, escribiendo el Evangelio de Juan y el libro de la Revelación, que es Apocalipsis, ¿no? Además, a Juan no le fue muy bien que digamos, porque le dieron una calentadita, lo metieron en un tambo de aceite hirviendo para que muriera. Sobrevivió Juan porque el Señor tenía planes para él. Pero, por ejemplo, Pedro, por ejemplo, a Pedro lo crucificaron, pero él no se consideró digno de morir como su Señor y pidió que se crucificara boca abajo. Pero antes de que lo crucificaran a él, lo obligaron a ver cómo crucificaban a su esposa. ¿Sí? Todos los demás discípulos, uno murió a espada, otro murió a palos, uno murió a pedradas, otro murió a flechazos, otros fueron decapitados, pero ninguno se echó para atrás, ninguno jamás. Dijo, no, es que ese día andaba yo medio mareado porque no había comido y dije que había visto a Jesucristo. No, ninguno de ellos se echó para atrás en cuanto a la mención que había dicho que había visto a Jesucristo. Entonces ya llevamos dos hechos. Primero, que Jesucristo sí murió en la cruz. No hay ninguna duda de que murió en la cruz. Segundo, todos los apóstoles lo vieron resucitado. Y eso que no nos estamos metiendo con los 500 que menciona la Biblia. No solo los 11 apóstoles lo vieron vivo, sino 500 personas más. En algún momento les voy a explicar que Jesucristo tenía un círculo interno compuesto por Juan, Jacobo, Pedro y Andrés. Los otros eran su círculo más cercano, los otros 8 apóstoles. Después tenían los 500 y después tenían las multitudes. Era como un grupo que había formado Jesucristo. Pero todos ellos, ninguno se echó para atrás. Vamos, dos hechos. ¿Qué pasa con el tercer hecho? ¿Cuál fue el tercer hecho? Recuerden que yo consulto mi acrónimo porque luego no me acuerdo de todo. El tercer hecho es, aquí hay otra cosita que está bien facilita. La conversión de Pablo. ¿Alguien se acuerda de Pablo? ¿Quién era Pablo? El cuate escribió medio Nuevo Testamento, ¿no? Escribió 13 epístolas de la Biblia, 13 epístolas que están insertas en nuestro manual de vida que nos dejó el Señor. Ajá, son 13 epístolas, ¿no? Es Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Tito, Filemón, y por ahí se tiene la duda si escribió Hebreos. Yo dudo de que él haya escrito Hebreos, porque no es estilo literario, pero escribió 13 libros nada más, mi queridísimo amigo Pablo, ¿no? ¿Qué pasa con Pablo? ¿Qué pasa con Pablo? Aquí tiene que ver mucho un personaje que se llamaba Esteban. Víctor, ¿estás durmiendo? Porque no me has puesto los versículos, ahí te los encargo. Había un muchacho que se llamaba Esteban y que él fue elegido por los 11 apóstoles para que les ayudara a servir a los demás.
Y la palabra dice, no, búscame a Esteban, mi estimado Víctor, cuando lo apedrean. Ajá, está en la parte final de uno de los 4 evangelios, ahí te lo encargo. ¿Qué pasa con Esteban? Perdón, está en Hechos, mi estimado Víctor, está en Hechos, perdón. ¿Qué pasa con Esteban? Esteban, dice la palabra, que estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando lo confrontaron los judíos, pues Esteban les dio una revolcada con la palabra, con el Antiguo Testamento, con la ley de Moisés, con el Pentateuco, con lo que los judíos quisieron atacarlo. Pues el buen Esteban les dio una revolcada en cuanto a conocimientos. Tan es así que los judíos se enojaron y se lo llevaron afuera del pueblo y lo empezaron a apedrear. Exactamente, hechos, mi estimado Rafa, ahí está Esteban, muchas gracias. Y dice que lo sacaron y todos lo empezaron a apedrear. El buen Esteban, eso, mi estimado Rafita 754, que Dios te bendiga, ese es el Rafa. Bueno, el buen Esteban, cuando lo estaban apedreando, ¿qué es lo que dijo? Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y dice la palabra que cuando volteó a ver a Jesucristo en el cielo, por eso ni le dolió. Jesucristo ya lo estaba llamando, ya había cumplido su propósito en esta vida. Ajá. ¿Qué pasa entonces con Esteban? Lo apedrearon, pero ahí hay un detalle muy importante, que había un señor, un joven, no lo sé, que estaba sosteniendo sus ropas. Y ese joven se llamaba Saulo de Tarso. Y él consintió su muerte. Es lo que dice la palabra, que Saulo consintió su muerte. Si vamos de ahí en adelante, nos vamos a dar cuenta de quién era Saulo de Tarso. No Pablo, quién era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia. Él era muy celoso. Él mismo más adelante dice que era fariseo entre los fariseos. Él perseguía a los cristianos. El sumo sacerdote le dio una carta especial para que él pudiera entrar a las casas de los cristianos y llevarlos a rastras mientras le tiraban. Eso, Rafa, muy bien, dice Rafa, que es el versículo 7:54 de Hechos, el capítulo 7, versículo 64. Dice, mientras le tiraban piedras, aquí está, oraba así: Señor Jesús, recíbeme en el cielo. Luego cayó de rodillas y gritó con todas sus fuerzas: Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. Y con estas palabras en sus labios vio. Saulo vio cómo mataban a Esteban y le pareció muy bien. En otras traducciones dice, consintió su muerte. Ajá. Bueno, ¿qué pasa entonces con este Saulo? Imagínense a un señor con espada, porque él era romano, él había comprado su ciudadanía romana, tenía su garrote, y no llegaba a tu casa a tocarte así: oigan, ¿aquí hay algún cristiano? No. Cuando él se enteraba o le decían que había un cristiano dentro de una casa, él llegaba pateando puertas, así pateando puertas, y al que estaba no le decía: a ver, tú acompáñame. No, llegaba y lo agarraba a palazos y se lo llevaba arrastrando. ¿Y a dónde se lo llevaba? A la prisión. Se lo llevaba a la prisión del templo y de ahí a la prisión romana. ¿Por qué? Por el simple hecho de creer en Jesucristo, nada más. Tanto era el enojo de Saulo de Tarso contra los cristianos, que el sumo sacerdote, cuando vio esto, le dio una carta para que fuera a otras ciudades a perseguir cristianos. Ajá. ¿Qué pasó entonces con Saulo de Tarso? Cuando le dieron una carta para que fuera a Damasco a corretear a los cristianos, no contaba con la astucia de nuestro Señor. En el camino a Damasco se dice que Jesús le habló personalmente. Yo les había dicho anteriormente en otra clase que cuando yo, cuando todos nosotros reconocemos a Jesucristo, ya no le decimos si tú quién eres o así. Inmediatamente sale de nuestros labios: Señor. ¿Por qué? Porque reconocemos el señorío de Jesucristo, reconocemos la divinidad de Jesucristo. Y en la Biblia hay infinidad de referencias a esto. De hecho, hasta en el Antiguo Testamento fue cuando le dejó ciego. Exactamente. De hecho, David, ¿qué dice en uno de los salmos?
¿cómo? Dijo el Señor a mi Señor, no estaba diciendo yo le dije a mi Señor, dijo el Señor a mi Señor. De hecho, David conoció a Jesucristo. Muchos personajes del Antiguo Testamento conocieron a Jesucristo. No es el tema de la clase de hoy. Después, poquito a poco, ya saben que aquí nos encanta resolver dudas y que seguimos, tenemos tema. Cada uno de los versículos de la Biblia nos da para una clase. Imagínense, vida no nos va a alcanzar. Pero entonces, Saulo se cae del caballo, Jesucristo le habla y Jesucristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo, ¿qué contestó? ¿Quién eres, Señor? ¿Por qué? Porque su espíritu reaccionó al Espíritu de Dios, reconociendo su señorío y su poder. Entonces, de ahí Pablo, ya no nos vamos a meter en la vida de Pablo, nada más como dice Dianita, lo dejó ciego. Pablo, Ananías tuvo que ir a bautizarlo, a limpiarle los ojos, a orar por él para que se le cayeran las escamas, se le cayera el velo de los ojos. Y desde ese momento, Pablo se convirtió en un predicador de la palabra. Él fue llamado a ministerio a los gentiles. Como le digo, ya no nos vamos a meter en la vida de Pablo, nada más quiero que veamos que después de ser un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de Jesucristo, se convirtió en uno de los más grandes apóstoles. ¿Por qué? Porque Pablo sí fue apóstol, y apóstol nombrado por Jesucristo, aunque él mismo lo dice, nacido fuera de tiempo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? El testimonio de Pablo acerca de que Jesucristo lo vio resucitado nos da otra señal de que Jesucristo resucitó. Ajá, entonces ya llevamos 3 hechos. Jesucristo murió en la cruz. Los apóstoles lo vieron vivo y ninguno se echó para atrás. Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, conoció a Jesucristo y ya se convirtió en uno de los más grandes predicadores del evangelio, en uno de los más grandes evangelistas, en uno de los más grandes apologistas de todos ellos. Entonces ahí nos damos cuenta que esos 3 hechos son muy difíciles de rebatir. Imagínense, para los judíos, fariseo de fariseos en cuanto a la ley, experto, él iba para... De hecho, Pablo, si no se le hubiera parecido Jesucristo, yo creo que hubiera terminado como sumo sacerdote, ¿no? Porque sabía como no tienen idea, ¿no? Pero entonces nos pasamos al 4.º hecho. Vamos a ver. Miren, les voy a poner un ejemplo. Yo no soy... Bueno, tengo 5 hermanos. 5 hermanos, hijos de mis papás, ¿no? Y los que tienen también hermanos, hay algunos que son hijos únicos, pero los que tienen hermanos sabrán lo que les voy a decir. Aunque los papás dicen que no, siempre hay como que un consentido. Aunque tu papá te jure y perjure, tu mamá te jure y te perjure que a todos los quiere igual, siempre hay un consentido. También está el loco. También está la oveja negra, también está el tranquilito. Pero casi siempre entre hermanos, casi siempre, sobre todo entre nosotros, mi hermano fue el único que me hizo ver estrellitas de un golpe, ¿no? Fue el único que me noqueó. Mi hermano, estoy diciendo, me dejó un pedazo de labio colgando. Así me dejó un pedazo de labio colgando. Imagínense, ¿no? Pero con él me llevaba bien. Sin embargo, siempre hay un hermano o una hermana con la que te llevas mal. Siempre. ¿Por qué? Por X motivo. Ya sea que te caiga gordo a ti o que tú le caigas gordo a ella. Pero siempre hay alguien como el que dices, chale, ¿por qué fuiste mi hermano, no? Así Jesucristo, aunque no lo crean, tenía hermanas y tenía hermanos. Y uno de sus hermanos, se llamaba Santiago. Ajá. Pues este hermano Santiago no bajaba de loco a Jesucristo. Siempre hasta lo negaban. No, ese cuate no es mi hermano, quién sabe qué le pasó, ¿no? Siempre se avergonzaba de Jesucristo y de su predicación. Él decía, no, pues quién sabe quién sea hermano. No, ese cuate no es mi hermano, está bien loco, ¿no? No, yo ni lo conozco. No, me da vergüenza decir que alguna vez vivió bajo mi techo. Ese era Santiago. No nos narra, la palabra de Dios no nos narra cómo se dio su proceso de conversión. Lo que sí nos narra, hay un pasaje en Hechos, donde los apóstoles empiezan a pelearse. Yo digo
que entre Pablo y Pedro sí hubo moquetazos. La verdad sí hubo moquetazos. Conociendo a Pedro y conociendo a Pablo, cómo eran los dos de impulsivos, yo sí digo que llegaron a las manos. La palabra dice que tuvieran una discusión fuerte, ¿no? No así de arañazos, ¿no? Una discusión, pues déjate venir, ¿no? Le decía Pedro a Pablo, o Pablo a Pedro, ¿no? Total que hubo moquetazos. ¿Por qué? ¿Por qué era la discusión? Porque unos decían que el evangelio solo estaba reservado para los judíos, perdón. Y otros decían, no, porque Cristo murió por todos, también hay que llevárselo a los gentiles. Gentiles eran todos los que no eran judíos, así para que no se confundan ni se empiecen a desviar de que quién eran los gentiles ni nada, no. Judíos, el pueblo de Dios. Todos los demás son gentiles, todos los demás son gentiles. Entonces estaban discutiendo todos los apóstoles acerca si se debía de llevar el evangelio o no a todos los demás. ¿Y a quién creen que fueron a consultar para que hubiera paz en ese momento? Pues ni más ni menos que a Santiago, el hermano de Jesús. Él ya era reconocido como una autoridad dentro de la iglesia, en el sentido de que todos los demás apóstoles fueron y le dijeron, pues tú que eres hermano de Jesucristo y que ya estás predicando y que eres de los fuertes aquí en la iglesia, aconséjanos si debemos de llevar el evangelio a los gentiles o no. ¿Y qué creen? Ya ahí leanlo en Hechos. Santiago dijo que sí, que el evangelio de Jesucristo tenía que ser llevado a todos los demás, a todas las demás naciones, a todos los demás pueblos, a todas las demás gentes. Entonces, como les digo, la palabra no narra el proceso de conversión de Santiago. Lo que sí afirma la palabra es que Santiago ya era un líder entre los apóstoles, era un seguidor de Jesucristo. De hecho, Víctor, desmiénteme por favor, pero no sé si a Santiago fue a quien mató a Herodes a espada. No sé si fue a Santiago. No me crean mucho. Por favor, Vic, por ahí te encargaría que me buscaras. O tú, Rafita, que estás inspirado el día de hoy, está en Hechos de que si Santiago fue el que mató a Herodes a espada, o sea, que lo atravesó con una espada, ¿no? Pero antes de eso, Santiago pudo escribir su epístola, ¿no? En la que todos tienen confusión, en la que se supone que algunos entendían que Santiago decía que la salvación sí se podía dar sin obra, pero bien claro lo dice. Muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras por la fe. No es que él dijera, ¿a poco sí, Víctor? ¿A poco sí? No, yo pensé que ya lo habías puesto, pero no. Entonces, ahí nos damos cuenta de que también la conversión de Santiago, quien consideraba como un loco, como un sinvergüenza a Jesucristo, de repente lo vemos que también muere como mártir sin echarse para atrás en cuanto a que Jesucristo era nuestro Señor y Salvador y que Jesucristo era el Hijo de Dios. Él también lo vio. Tenemos 4 hechos. Jesucristo murió en la cruz. Todos los apóstoles lo vieron y ninguno se echó para atrás. La conversión de Pablo y la conversión de Santiago. Y ahora sí, viene la más chida de todas, la más bonita de todas. Que Rafael, por aquel tiempo el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos de la iglesia, ordenó matar a filo de espada a Santiago, el hermano de Juan. Como vio que esto había agradado a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió unos días. Híjole, Rafita. Gracias. Sí me equivoqué. Era Santiago el hermano de Juan, no Santiago el hermano de Jesús. Pero no se preocupen, también lo mataron. Bueno, entonces, ya tenemos. Gracias, Rafa. Gracias, Rafita. Gracias. ¿Qué pasó, Víctor? Se me hace que ya te quedaste dormido. Bueno, viene el último hecho. El que hace ratito nos mencionó el buen amigo Rafael, nuestro hermano Rafael. Que la tumba está vacía. Ajá. Ahí les va. Hace como, ¿qué será? Unos 3 años, 3 años por ahí. Un canal de televisión de paga, el History Channel, dicen History, ¿no? Es History Channel. Sacó un programa en el que afirmaba que un arqueólogo había encontrado la tumba de Jesucristo. Ajá. Él dice, aquí está la tumba de Jesucristo y ya encontramos los huesos de Jesucristo. Chis, ¿no? A ver, pues no por morbo. Dije, vamos a ver, gracias, Víctor. Vamos a ver si es cierto que era la tumba de Jesucristo. En ese programa se mencionaba
que no era la tumba que está en Israel, la tumba de José de Arimatea, no era la que está en el huerto de Getsemaní, no era esa tumba, sino que era una tumba que estaba un poquito más lejecitos por... gracias, Víctor. Que estaba un poquito más allá. Pero, ¿qué creen? Resulta que en esa tumba, ellos decían que era la tumba de Jesucristo, no porque dijera aquí descansa Jesucristo, esta fue la tumba de Jesucristo, el Señor y Salvador, no. El programa decía, el arqueólogo decía que era la tumba de Jesucristo porque no solo hallaron los aparentes huesos de Jesús, sino que hallaron como 30 huesos ahí adentro, como 30 huesos. Y ellos afirmaban que era la tumba de Jesús por dos situaciones, porque estaba cerca del Cerro del Golgotá, donde fue crucificado Jesucristo, y porque había dos inscripciones, una que decía María y otra que decía Judas. No Judas, el hermano de Jesús. Recuerden que Judas tuvo un hermano llamado Jesús, de lo que les mencionaba hace rato. No solo Santiago, sino que también tuvo un hermano llamado Judas. También escribió una epístola. Es de un solo capítulo, pero muy, muy bonita. Ajá. Decía Jesús y María, ¿no? Y ellos decían, no, los parientes de Jesús, por lo tanto, Jesús debe de estar aquí enterrado. Y así engañaron a todo el mundo de que la tumba de Jesús había sido descubierta y que ya no teníamos duda de que había muerto y que no había resucitado y que todas las demás cosas y shalala, ¿no? Pero ¿qué creen? Como siempre habemos personas, Dios y Jesucristo no necesitan que los defendamos, necesitan que los representemos. Pero para algunos de nosotros es casi como obligación desmitificar todo lo que con lo que están tratando de engañar a los hijos de Dios. Entonces por ahí surgió un grupo de arqueólogos cristianos que fueron a determinar si y no solamente arqueólogos cristianos, también se llevaron arqueólogos de unas universidades que eran totalmente neutros. Ellos decían, no, a mí no me interesa si es Jesucristo o no es Jesucristo, yo lo que quiero ver es esa tumba. Llegan a esa tumba y ¿qué creen? Resulta que el nombre de María y el nombre de Judas eran tan comunes como lo es el nombre de María y de Juan en esta época. Si no, hagan un experimento. Cuando el metro esté bien lleno, griten Juan y vamos a voltear como 25 personas porque todos se llaman Juan. Todos se llaman Juan. O griten María y todas van a voltear porque todas se llaman María. No, hay un montón de Marías y hay un montón de Juanes. Lo mismo pasaba en el tiempo de Jesús. Había un montón de Judas y había un montón de Marías. Ajá. ¿Qué es lo que pasó? Que tanto los arqueólogos cristianos como los arqueólogos que eran neutros determinaron que esa no podía ser la tumba de Jesucristo por el simple y sencillo de hecho de que el registro tanto de la Biblia como los escritos de Josefo, como los escritos de Ireneo, como los escritos de Tasiano, decían que Jesucristo había sido enterrado en la cueva de José de Arimatea. Ajá. Y esa cuevita estaba un poquito más lejos. ¿Qué dice la palabra cuando las Marías fueron a tratar de embalsamar el cuerpo de Jesucristo? Que llegaron y vieron la piedra abierta y encima de ellos vieron a un varón vestido con vestiduras blancas. ¿Y qué les dijo el varón? ¿A quién buscan? A Jesucristo, ya resucitó, vayan a buscarlo. Ajá. Otro evangelio nos narra que Pedro y Juan se echaron a correr. Obviamente Juan era más jovencito, le ganó la carrera a Pedro y cuando llegaron la tumba estaba vacía. Ajá, la tumba estaba vacía. No hay ningún indicio, no hay ninguna señal, no hay ninguna prueba, una prueba que diga que los apóstoles, que los amigos de Jesús robaron el cuerpo de Jesucristo. Primero, ¿por qué? Porque todavía eran judíos, ellos todavía eran judíos y que estaban celebrando la fiesta de la Pascua. No podían hacer absolutamente nada. Segundo, esa tumba estaba custodiada por soldados romanos con su gladius así grandísima, dispuestas a cortarle una pata, una pierna o la cabeza a quien se acercara a esa tumba por orden real. Tercero, había sellos, ¿no? Había unos lazos que habían mandado poner Poncio Pilatos para que nadie se robara el cuerpo de Jesucristo y los había sellado con un sello romano. Quien rompía ese sello era digno de muerte. Ni siquiera le preguntaban, ¿rompiste el sello? Muerte. Te vas, mi hermano, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mayor prueba, la mayor gloria que nos da que la tumba está
y seguirá estando vacía. ¿Por qué? Porque Jesucristo nuestro Señor resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y desde ahí está esperándonos, cuidándonos para que nosotros como su iglesia, el día que Él decida venir por nosotros, nos ponga en ese banquete celestial, nos ponga en las bodas del Cordero, para que estemos ahí junto a Él toda la eternidad disfrutando de su gloria y de su bendición. Entonces, con estos 5 hechos, Jesucristo murió en la cruz. Los apóstoles nunca se echaron para atrás en el sentido de que vieron a Jesucristo resucitado. El testimonio de la conversión de Pablo, que conoció a Jesucristo, que vio a Jesucristo y que de ahí en adelante se convirtió en uno de los más grandes defensores de la fe. El testimonio de Santiago, que nunca bajó de loco, de mente sinvergüenza a Jesucristo, y al final lo vemos como uno de los líderes de la iglesia, muriendo como mártir por haber defendido la fe de que creían que Jesucristo había resucitado. Y la más grande de prueba de todas es que la tumba está vacía, que esa tumba está vacía y que seguirá estando vacía, porque nuestro Señor está vivo. Nuestro Dios no es un Dios de muertos, nuestro Dios es un Dios de vivos. Ajá. Entonces, ya con eso tenemos 2 cosas bien importantes. La resurrección de Jesucristo es cierta. No hay ninguna duda en que nuestro Señor está vivo y reinando, y va a venir a reinar en esta tierra por 1000 años. Y segundo, que la resurrección es la base de toda nuestra fe, es la base de toda nuestra creencia, es la base de todas nuestras convicciones, ¿sí? Déjenme darles unos versículos acerca de la resurrección de Jesucristo. Ajá. Ese Rafa no deja de molestar. Ahí voy, pero espérame, Rafito, ahorita te contesto. Les voy a dar unos versículos de la resurrección de Jesucristo y se los voy a leer. Dice Juan 11 del 25 al 26. Entonces Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Otro, Marcos 16, 6. No se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. ¿Qué dice Lucas 24, 6, 7? Dice: no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Ajá. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Primera de Tesalonicenses 4:14. Mateo 28 del 5 al 6. El ángel le dijo a las mujeres: no tengas miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Dice Primera de Pedro 1:3, alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Y así infinidad de versículos que nos demuestran que la resurrección de Jesucristo no solo es cierta, sino que es la base de nuestra fe, que no debemos de tener ninguna duda de que nuestro Señor resucitó. Tenemos 5 hechos para demostrar que nuestro Señor está vivo, que nuestro Señor nos está esperando en el cielo y que va a venir a reinar, que Jesucristo, si bien falleció, al tercer día resucitó tal y como Él lo dijo en su palabra, ¿sí? Que Dios lo levantó de entre los muertos, y así como lo levantó entre los muertos de la fe que nosotros depositamos en Él, vamos a ser levantados de los muertos para vivir en gloria eterna. En cuanto a la resurrección de Jesucristo podíamos hablar mucho más, sin embargo, ya saben que aquí lo tratamos desde otro punto de vista, en el sentido de la apologética. Entonces, aquí estamos viendo que la resurrección es real, que es la base de nuestra fe, que es la base de nuestras creencias, que Jesucristo está vivo. ¿Sale? Bueno, el tiempo que nos resta, Rafita, hay 2 preguntas que me hiciste. ¿Cuál quieres que te responda, la de Apocalipsis o la que tú decías? Mira, te voy a responder la de Apocalipsis porque es poquito el tiempo que nos queda. Y el próximo miércoles que tengamos clase te respondo esta pregunta de a dónde estuvo Jesucristo en ese tiempo que estuvo las 2. Así, Rafita, como tú no tienes nada que hacer, bueno, te las doy rápidamente entonces. Ok, la primera: ¿a dónde estuvo Jesucristo cuando estuvo en ese tiempo de resurrección, ¿no? Del viernes a las 3 al domingo en la madrugada.
¿A dónde estuvo Sí, Víctor, ahorita también, ahorita te la digo. De hecho, te la voy a dejar de tarea a ti y a Rafita. Al Rafita le va a gustar porque le interesan mucho estos temas. Bueno, ¿a dónde estuvo Jesucristo? La creencia más a la que yo me adhiero, a la que los comentaristas de la Biblia, los estudiosos de la Biblia, los eruditos de la Biblia, dicen que a dónde fue Jesucristo cuando estuvo en ese lapso de muerte y resurrección. Hay muchas teorías, absolutamente muchas teorías. Te voy a dar con la que yo concuerdo y con la que muchos de los, digamos que de 10, 8 coinciden en esto. ¿Se acuerdan que hace poco yo les explicaba exactamente en el Seol, dice Víctor, pero hay que explicarles qué es el Seol? Les voy a recordar qué era el Seol. ¿Se acuerdan que hace poco yo les explicaba que el Seol es tanto un lugar de bendición como de maldición? Lo dice la palabra, lo dice Lucas, no recuerdo el versículo, pero lo dice Lucas. ¿Por qué? Porque los que confiaron en Jesucristo, los que los recibieron como Señor y Salvador, esos se van directamente al cielo. Pero ¿qué pasa con todos los demás? Predicando a los muertos, no, Víctor. Esa es una corriente, pero no a los muertos. Ahorita no tanto así como a los muertos, te voy a explicar. Entonces el Seol es un lugar tanto de maldición como de bendición, porque están los que negaron a Jesucristo, los que aborrecieron a Jesucristo, los que no conocieron a Jesucristo. Ellos ya están esperando el juicio eterno para maldición, ya están en maldición. Y el otro es el lugar de bendición, el Seol, el Hades, donde está Abraham, donde está Moisés, donde está Lázaro, donde están todos aquellos que aunque no tuvieron la oportunidad de conocer a Jesucristo, ahí están esperando. ¿Qué pasa entonces con eso? Cuando Jesucristo está en esa etapa de muerte y resurrección, desciende al Seol, pero hacerse presente a todos aquellos que estaban en el lugar de bendición, bajo a dos cosas. Para estarles testificando a todos aquellos que la fe que tenían puesta en él los salvaron: Abraham, Moisés, Josué, Jacob, Israel, José, Elías, Elías no, porque él está en el cielo, Eliseo, quien se te ocurra, Lázaro, todos ellos que no tuvieron oportunidad de conocer a Jesucristo personalmente, no que fuera a predicarles, porque ellos ya estaban salvados, porque aunque no lo vieron físicamente, bueno, Abraham sí, sí supieron de él, su corazón sí se entregó a él. En los salvos, no, es en el seno de Abraham, exactamente, mi estimado Víctor, porque eso es lo que dice la parábola de Lázaro, que fue a descansar al seno de Abraham. Entonces Jesucristo se fue a hacer presente, se fue a darle su abrazo, así: vénganse mis muchachotes, ¿no? Aguántense un poquito más, al cabo ustedes no están sufriendo ni están durmiendo, ustedes están disfrutando ya de la gloria que fue, no fue a sacarlos de ahí para llevarlos al cielo. Ajá, ellos siguen estando en ese lugar, no van a ser sujetos a juicio, pero ellos están ahí sabiendo que tienen un Señor y Salvador llamado Jesucristo. Ajá, porque acuérdate que Moisés todavía vino aquí después de su muerte. Moisés sí entró a la tierra prometida cuando se le apareció a Jesucristo junto con Elías. Entonces Moisés sí entró a la tierra prometida y Moisés ascendió del Seol para estar con Jesucristo, reconfortándolo, platicándolo con él. Y la otra es, bueno, en esa misma teoría dice que se le fue a hacer, no frente, se les fue a presentar a los espíritus inmundos para recalcarles que su fin estaba cerca, que su perdición estaba cerca, que ellos ya eran unos enemigos vencidos, tal y como lo dice. Está el versículo en Pedro, mi estimado Víctor. Si ya se compuso tu internet o tu Rafita, busca un versículo que dice más o menos así, que que Jesucristo descendió a las profundidades, algo así dice más, o descendió al abismo, o descendió al Seol, no lo sé, pero así dice el versículo en una de las 12 epístolas de Pedro. No recuerdo en este momento cuál es, sería cuestión de buscarla, pero no nos va a comer el tiempo. Entonces dice Rafael, o sea que al Seol de bendición también podremos llegar. No. Recuerda que tú ya tuviste oportunidad de conocer a tu Señor y Salvador, ya le entregaste tu vida y todo lo que tienes a tu Señor y Salvador, que es Jesucristo. ¿Qué pasa cuando todos nosotros que ya le entregamos nuestra vida a Jesucristo, Él nos prometió ir a su presencia? Tú te vas directamente al cielo, no te vas a esperar a que venga Jesucristo, no te vas a dormir, no te vas al cielo, lugar de bendición, no, tú ya te vas a la presencia de Cristo. Y eso te lo confirma Pablo, ¿no? Cuando dice: no sé qué elegir, si quedarme entre ustedes y compartir el evangelio, o Almita, bienvenida, que Dios te bendiga, que irme a la presencia de Jesucristo. Ajá, y hay infinidad de versículos en el Nuevo Testamento en el que te afirman que tú cuando mueres
te vas directamente a la presencia de Cristo, a donde está Cristo. No te vas al Seol, no te vas no, te vas directamente al cielo. ¿Por qué? Porque tú ya vas a estar ahí en la preparación de las bodas del Cordero. Te vas directamente a la presencia de Cristo. Cristo te recibe personalmente, ¿no? Todos aquellos que depositamos nuestra confianza en Jesucristo. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora? Con otro que le fue a testificar a los espíritus inmundos. A grandes rasgos, eso es lo que todo, bueno, la gran mayoría se adhieren entre su etapa de muerte y resurrección. A eso fue, ¿por qué? Porque lo dice Pedro. Ya después lo veremos más a fondo, mi estimado Rafita, pero ya lo vimos allá, recuerda la clase que vimos en donde habla de Lucas, Diana. Entonces, ¿todavía existe el Seol? Sí, porque ahí están los que están esperando que Jesucristo venga a reinar para irse con él. Están, como te digo, en un lugar de bendición y en un lugar de maldición. De hecho, sí, hay por ahí algunos que todavía fueron... Mira, hay personas, vámonos al caso práctico. Vamos a suponer que hay, no sé, una tribu perdida en África, o en Australia, no lo sé, no lo sé. No, o que hay una tribu en estos tiempos. Y de hecho, bueno, en Australia hay una tribu que existe ahí desde hace muchísimo tiempo y que el gobierno, espérame, es lo que voy a explicar, mi Rafita, es lo que voy a explicar. Y que el gobierno australiano tiene absolutamente prohibido acercarse a esa tribu. La están conservando como si fuera una cosa histórica. De hecho, sí lo es un patrimonio cultural de la humanidad. Tan es así que por ahí un misionero de Estados Unidos se quiso acercar a compartirles el evangelio y lo que hicieron pues, fue matarlo, ¿no? Vamos a suponer, esas personas aún no conocen a Jesucristo y todos aquellos que no conocen a Jesucristo. Y no porque... No lo sé, hay muchas cosas, hay muchas razones por las cuales tú no podrías conocer a Jesucristo. Una persona no podría conocer a Jesucristo porque no le compartieron el evangelio, porque creció en una fe diferente. Pero también la palabra dice que Dios no mira lo que está afuera, que Él mira las intenciones de tu corazón. Ajá, ¿qué pasa con esa tribu? Y Dios lo afirma en su palabra. Dice que Él se hace presente en nuestro corazón. Él ha puesto eternidad en nuestro corazón. Él habita en nuestro corazón. Que si bien no tienes oportunidad de conocerlo, lo que va a analizar es tu corazón para ver qué es lo que pasó en tu vida. Ajá. Esa es para los que están en el Seol. Para aquellos que no tuvieron oportunidad de conocer a Cristo, pero que en su corazón sí hacían lo que Dios los estaba ordenando. Ajá, por eso les digo, las obras no tienen nada que ver. El hecho de que tú te portes bien y que por ahí cometiste un pecadito, bueno, pues me voy a ir al purgatorio, bueno, pues me voy a ir al Seol a ver si la libro. No. Son para aquellos que no tuvieron la oportunidad de conocer a Jesucristo. Exactamente, por lo tanto fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Eso es en Pedro, mi estimado Víctor, es lo que te decía. Le fue a predicar a... ¿Te acuerdas? Mira, ya me estoy tardando mucho, ya me lo voy a acabar. ¿Se acuerdan que hace unas clases también les platiqué acerca de cuando el Rafita me preguntó de los demonios? Que había unos demonios tan perversos, tan malos, tan destructivos, que fue necesario encarcelarlos. Eran tan depravados, eran tan malos, que tuvieron que ser... Vientos, Víctor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Gracias, Víctor, gracias. Ajá. Sí, espérame, sí, porque tú no tienes nada que hacer, yo todavía tengo que ir a terminar un mueble. Pero bueno, Rafita, bueno, entonces te decía, hay ángeles caídos tan malos, tan depravados, que esos sí fueron encarcelados. Ajá, el ejemplo está en que en Apocalipsis, que te encanta leer, mi estimado Rafita, hay un demonio que va a surgir del abismo, va a ser liberado en la tribulación. ¿Y cuál es ese espíritu inmundo? Ese ángel caído, Apolión, el rey de las langostas demonio. Él va a ser liberado, pero es tan desgraciado que necesita estar encarcelado, y Jesucristo se fue a hacerles presente como diciendo, ya están vencidos. ¿Sale? Bueno, eso es en la respuesta a tu primera pregunta, mi estimado Rafita. En relación con la segunda, esa que está en, ¿qué? En Apocalipsis 5, déjame pongo mis lentes, me voy a apurar, mi estimado Rafa. Dice que está en Apocalipsis 5, versículos del 1 al 3, me dijiste, ¿verdad, Rafa? Ajá, dice,
Dicen esos versículos, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono el libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarla. Ok, te explico, Rafita. ¿A qué se refiere con debajo de la tierra? Obviamente se refiere a los espíritus inmundos. Es lo que te acabo de decir. Hay espíritus inmundos encarcelados. En la tierra, ¿quién gobierna? Satanás. Pero también debajo de la tierra está el Seol. Lo que te decía, lo que está en el lugar de maldición. A lo que se refiere aquí es que absolutamente nadie tiene el poder de abrir ese libro. El único que tiene poder para abrir ese libro es nuestro Señor Jesucristo. Aquí tú tienes que tomar el versículo en el sentido de que nadie, absolutamente nadie, y nadie es nadie, ni Satanás, ni ángeles buenos, ni ángeles malos, ni personajes buenos de la palabra, ni personajes malos de la palabra, ni santos, ni papas, ni profetas, ni maestros, ni apóstoles, ni reyes, ni sacerdotes, absolutamente nadie puede abrir ese libro más que Jesucristo nuestro Señor. Es el único que puede abrir ese libro. Ajá, a eso se refiere en el que ni en el cielo, ni en la tierra, ni lo que está debajo de la tierra. Absolutamente nadie puede abrir ese libro. Ajá, nadie puede abrir ese libro más que el Cordero sacrificial que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí te va. Yo no creo en la teoría de la tierra hueca por la gravedad. Es muy fácil desmentirlo de la tierra hueca, lo mismo que la tierra plana. Es muy fácil desmentirlo eso y ni siquiera es tema de fe, ¿no? Es un tema de física. No podría haber una tierra hueca porque andaríamos, bueno, ni siquiera podríamos vivir, mi estimado Rafita. Yo no sé tampoco si sí haya una civilización o un animal o varios animales, así como nada nos puede separar del amor de Dios. Amén, mi estimado Víctor, ¿no? No sé si hay una civilización, no lo creo. Yo, te soy sincero, no lo creo. Que si hay animalitos o microorganismos, eso sí lo creo. Porque cada día, o por lo menos cada cierto periodo de tiempo, se descubren nuevos bichos. De hecho, especies que se creían extintas han estado resurgiendo. Ahora con la pandemia resurgieron como 4 especies que se creían extintas. Pero eso ni siquiera es un tema de religión, de fe, de obra salvadora. Nada, es un tema de física. Yo no creo en la tierra hueca. Tampoco creo en la tierra plana porque te digo, es muy fácil desmentirlo, no tiene ningún... Es más, ya ni me meto en ese tipo de discusiones porque no tiene caso. No, yo no, pero eso sí te digo, no sé si hay una civilización, no lo creo. Que si la tierra es hueca, tampoco lo creo. Que si hay algunos animalitos o algunos microorganismos, eso, mi estimado Rafita, si los hay. Te voy a dejar, bueno, ahora sí, el comentario final, tarea para mañana en la noche, y se los estoy diciendo enfrente de todos, a ti Rafita y a ti Víctor. Esto tiene que ver con una muy grande profecía acerca del fin de los tiempos. Ni los reptilianos, sí, ni los reptilianos, mi estimado Víctor. Bueno, hay una, miren, de ser cierta, es una muy grande, sí nos debería de dar miedo lo que les voy a decir. Es una profecía que de ser cierta, les digo, da miedo, la verdad da miedo en el sentido de lo que viene y de que tenemos que apurarnos a hacer la voluntad de Dios y cumplir con el propósito de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no les voy a mencionar más nada ahorita, pero a ti, Víctor, y a ti, Rafita, sobre todo a ti, Rafita, que te encanta este tipo de temas, te voy a pedir, por favor, que para mañana en la noche, o a más tardar, el miércoles a mediodía, unas 2-3 horas antes de la clase, para que me des oportunidad de leer tu tarea,
Si no lo haces, te hackeo tu cuenta, ¿eh? Y te subo ahí varias cosas. Es más, voy a poner ahí que te gustan los hombres si no lo haces. Hay un personaje actual de nuestros tiempos que está surgiendo. Y está surgiendo cada día con más fuerza. Víctor, Rafa y todos los demás, obviamente, todos los demás, si quieren, y todos los demás, si quieren, lo pueden hacer, pero esta tarea va en específico para Víctor y para Rafael. Quiero que investiguen a un señor que se llama Hizquillahu ben David. Ajá. Hizquillahu ben David. No hay que tener miedo si tenemos de certeza de saber nuestro destino. A mí me da miedo el hecho de todos los que no tuvieron oportunidad de conocer a Cristo. Ese es mi miedo, mi estimado Víctor. Yo quisiera que todos conocieran a Jesucristo antes de que partiéramos, ¿no? Pero bueno, investiguen otra vez, se los repito. ¿Qué es con el Señor? Ajá. Hizquillahu ben David. Ajá. Ezequías, hijo de David, sería su traducción. Yo quiero que lo investiguen. Y es más, de hecho, si Dios lo permite, el próximo miércoles, pues vamos a ver señales antes del fin, ¿les parece? Porque es muy apropiado que ahorita estemos ya estudiando las señales antes del fin. Porque de ser cierto esto que les estoy pidiendo que investiguen, aguas porque ya va a chafear. Ajá. Si es mentira, bueno, una más a la cuenta. Pero si es verdad, aguas. Entonces, Hizquillahu ben David, ¿no? Búsquenlo así como suena, Hizquillahu ben David, o su traducción sería Ezequías, hijo de David. Que Dios los bendiga. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor. Que toda la gloria y la honra sea para ti. Gracias por el tiempo que pasamos en comunión contigo y sobre todo porque nos das la oportunidad a todos de aprender cada día más de ti. Que todo esto no sea en vano, Señor, sino que salgamos y hagamos nuestro trabajo, que llevemos el Evangelio a muchas personas y sobre todo que cumplamos con tu voluntad y tú nos enseñes cuál es nuestro propósito. Gracias por la bendición que nos das de alimentos, de trabajo y de fuerza en este día y en los que vienen, Señor, porque sabemos que con tu presencia vamos a estar protegidos hoy y siempre. Y te pedimos, Señor, que en algún momento estemos celebrando contigo las bodas del Cordero y que se cumpla tu voluntad sobre la de nosotros. Te damos gracias, mi Dios Padre Todopoderoso, te agradecemos, mi Señor Jesucristo Salvador, y te damos muchas gracias, Señor Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros. Benditos sean por siempre y siempre. Amén. Muchas gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga. Sí. Investígalo y el miércoles la platicamos, mi estimado Rafita. Que Dios los bendiga. Gracias por este tiempo y nos vemos el miércoles si Dios lo permite. Bendiciones.